Buenos días, Dios te bendiga. Bueno, hoy quiero traerles una reflexión muy especial que he titulado Las riquezas del amor y la misericordia de Dios. Hoy vamos a conocer esas riquezas, vamos a hablar de esas riquezas del Señor. Así que para eso quiero que vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 2. Vamos a estar hablando hoy de los versículos 1 hasta el 7. Así que vamos a empezar haciéndole preguntas al texto. Quiero que mires cómo es la condición espiritual del ser humano sin Cristo. Léelo en el versículo 1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La condición espiritual de todo ser humano que no tiene a Cristo es la muerte. No es la muerte física, es la muerte espiritual. Esa muerte espiritual consiste en estar separados de Dios, enemistados con Dios, y no tenemos una relación real con Él. ¿Qué causó esa muerte? El mismo versículo 1 nos lo dice. Dice, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esto es lo que ha causado esa muerte, nuestra propia desobediencia y nuestros abundantes pecados. ¿Cómo viven los muertos espirituales? ¿Cuál es su estilo de vida? Realmente veamos la respuesta en el versículo 2. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Es decir, el estilo de vida de alguien que está sin Cristo es una práctica continua de pecado. Es un hábito muy fuerte y marcado en su vida. ¿Qué es lo que influencia a los que están muertos espiritualmente? Hay dos influencias, están en el versículo 2. Dice, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Quienes están muertos espiritualmente son influenciados por dos cosas. La primera es la corriente del mundo. Este mundo corre desobedeciendo a Dios, corre y tiene un estilo de vida que no está interesado en Dios, ni mucho menos en su palabra. Y no son una persona, son varias personas. Es una corriente que tú puedes ver en el mundo, tú puedes ver eso en la sociedad, que hay una gran cantidad de personas que no están interesadas en Dios. Pero la segunda cosa que influencia este estilo de vida es Satanás. Satanás, el diablo. Ese diablo es el espíritu que opera en los corazones de las personas que viven en desobediencia. Recuerde que él fue el ángel que se rebeló, que fue desobediente a Dios. Y su espíritu es lo que controla el corazón de las personas que están muertas espiritualmente. ¿En dónde, en dónde quedó ese estilo de vida para los que han conocido a Dios? Mira lo que dice el versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado. Quiere decir que una persona que ha conocido a Cristo, esto es parte de su pasado, no de su presente. ¿Y por qué vivíamos así? ¿Por qué vivíamos de esa manera? El versículo 3 dice que seguíamos los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Vivíamos así porque éramos guiados por esas pasiones de nuestro corazón. Ese es el fruto de nuestra naturaleza caída. Esa naturaleza caída nos dominaba y lo que buscaba esa naturaleza caída era justamente pasiones, desórdenes y todo tipo de descontrol. ¿Cómo afecta esa condición a nuestra relación con Dios? El versículo 3 dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Así que quien está en esa condición de muerte espiritual, que está dominado, que practica el pecado, está en este momento bajo la ira de Dios. Sin embargo, podemos ver que Dios es rico en misericordia y en amor. Es lo que nos dice el versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia
y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Qué nos ofrece el Señor a pesar de que nosotros éramos los que le habíamos dado la espalda? El Señor nos ofrece salvación, salvación. Y tal vez te preguntarás, ¿pero de qué nos salva? Nos salva de dos cosas. La primera, nos salva de nosotros mismos, nos salva de nuestra naturaleza. Pero número dos, nos salva de Dios. Nos salva de Dios porque acuérdate que lo que dice el versículo 3 es que quien está en esa condición está bajo la ira de Dios. ¿Y qué va a recibir el que está bajo la ira de Dios? El castigo de Dios. Entonces Dios nos salva para librarnos de nosotros mismos, pero también para librarnos de Él mismo. ¿Qué beneficios da Dios el Padre a todos aquellos a quienes Él ofrece la salvación? Y quiero que mire algo. Dios ofrece salvación solo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Y estos beneficios son dados única y exclusivamente a través de Cristo. El primer beneficio es que nos resucita de la muerte a través de la resurrección de Cristo. El versículo 5 dice, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Ese es el primer beneficio. Esta vida resucitada cambia los deseos y la naturaleza de los que antes eran dominados por malas pasiones. Ya no siguen la corriente del mundo, sino que siguen a Cristo influenciados por el Espíritu de Dios. Y rompe el dominio de Satanás sobre sus vidas. El segundo beneficio está en el versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. El segundo beneficio es que nos da un lugar en el cielo junto a Él. Antes estábamos lejos de Él, ahora hemos sido acercados. Antes no pertenecíamos a su familia, ahora somos sus hijos. Y el tercer beneficio está en el versículo 7. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. El tercer beneficio es que nos pone como ejemplo de su gracia y bondad para con los pecadores. Antes éramos hijos de ira, objeto de ira, pero ahora hemos sido reconciliados, estamos con Él. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Solo por medio de Cristo podemos tener un cambio de vida. Cree en Él hoy y obedécelo. Ya no permanezcas más bajo la ira de Dios y empieza a disfrutar de su gran amor y misericordia. Dios te bendiga.